contenta de estar otro jueves con vosotros. Todos esos mensajitos y comentarios que recibo me llenan de energía. Muchos me habéis pedido que haga un vídeo de las 50 cosas sobre mí. Así que vamos a ello. Mi fecha de nacimiento es el 29 del 8 de 1989. Tengo 31 años, a punto de cumplir 32. Mi comida favorita, el japonés. Me gusta mucho la comida. Además lo suelo cocinar en mi casa, makis con salmón, hago el arrocito, con aguacate, con mango, con cortadito el sashimi. Me encanta el japonés. Me encanta cocinar, es uno de mis hobbies. Tengo un menú colgado en la nevera que lo hice durante la pandemia y pone, creo, comida de fin de semana y hay un cerdito. Y ahí está la tortilla de patatas, pollo a la mantequilla, el sashimi, albóndigas españolas. Si no las conocéis, decírmelo, escribir un comentario aquí. Si queréis que os haga alguna receta española, lo intentaré. Nací en Barcelona y soy catalana. Tengo dos diplomaturas, una de educación infantil y la otra de educación primaria, y luego me saqué un máster de educación especial y me especialicé en autismo. Me encantan los niños. Tengo un problema con los olores. Es una cosa que me viene desde pequeña. Me acuerdo que estaba en la escuela y a lo mejor el maestro me decía ¿qué tienes en la nariz? Cuando escribía con boli bic, y entonces se me quedaba o las cositas blancas de la goma o azul del boli que justo había escrito. Yo, por ejemplo, voy a casa de alguien, veo libros y me cambia el humor. Me encanta reírme de mí misma. Tengo muchísimos fallos, como habréis visto. Me gusta pues hacerlos evidente y no esconderlos. Y eso hace que mi vida sea más divertida. Me río por todo y cuando me equivoco me río más. Intento que los problemas dejen de ser problemas cuando se acercan a mi vida. Me gusta cambiar algo que es negativo por algo positivo. Yo le diría en España girarle la tortilla y de una cosa mala hacerla buena. Es una cosita que deberíamos hacer todos. Me encanta el mar. Es mi perdición. Cuando estoy en España y vamos a la playa, entro en el agua, me pongo a nadar, me pongo a buscar estrellas de mar, erizos. Soy feliz en el agua, no necesito nada más. Al salir me encanta tener una cervecita, unos mejillones y unas patatas o botanas. Soy la Amazonas. ¿Cuál es mi proyecto de vida, el ideal, lo que me gustaría hacer? Me encantaría comprarme un velero, ya lo sabéis que no hay mucho money, y dar la vuelta al mundo. Os tengo que confesar que de pequeña fui rapera. ¿Y tú qué quieres? ¿Tú qué me dices? No te pases conmigo. Iba vestida muy yankee, con unos pantalones súper anchos que me acuerdo que mis abuelos no soportaran que vistiera así. De hecho me decían que si yo iba vestida así no salían conmigo a la calle porque realmente era muy exagerado, iba vestida muy yankee. Fue una época muy bonita que recuerdo. De pequeña me llamaban Chinita y os tengo que confesar que durante una época pensé que era adoptada porque de pequeña tenía los ojos súper rasgados, muy rasgados, y claro, yo veía a mi madre y a mi padre que no los tenían y me paraban por la calle y me decían ¡ay, que tu papá es chino! Y yo pensé, creo que no, pero claro, me veía con unos ojos así, digo, esto no es normal, algo ha pasado aquí. Me encantan las setas. Soy feliz cuando voy al monte. Normalmente voy sola, me gusta pasar horas y horas. Tengo mucho sentido de la orientación. La Mónica loquita la dejo en casa cuando voy a buscar setas porque es muy fácil perderte en la montaña. Bueno, os prometo que cuando vuelva a ir haré un vídeo y me acompañaréis a buscar setas y os diré los secretos y los trucos para encontrarlas. De pequeña quise ser cantante. Cantaba muy mal. De pequeña era horrible. Los deportes de riesgo son mi perdición. He hecho rafting, paracaidismo, me he tirado de un avión. Para mí mi familia es como el pilar de mi vida. Tengo una hermana mayor que yo, me saca 4 añitos, se llama Cristina y es mi mejor amiga. Te quiero. Soy una persona muy cercana y súper cariñosa. Me encanta apapachar, abrazar, dar besos.
Me encanta viajar y descubrir nuevas culturas, nuevos países, nuevos platillos, sobre todo. Y me pongo seria. ¿Aún no os habéis suscrito? Por favor, dadle al like, ¡cling! Campanilla, ¡cling! Escribir un comentario y ponerme las cosas que os gustaría saber de mí que no he dicho. Y enviar, ¡cling! Y ya si compartís, ¡guau! Lo más de lo más. Soy motera, no os lo había dicho. Tengo una scooter, una Honda PCX y me encantan las motos. Trabajo desde los 16 añitos y mi primer trabajo fue de socorrista. Me encanta estar horas y horas en la carretera conduciendo, manejando. Soy feliz con mi música alta. Me considero luchadora y emprendedora. Cuando me enfado o me enojo, me enfado mucho. Tengo carácter, sí, lo vuelvo a repetir. Será por algo, ¿no? Quiero ser mamá y desde hace muchos años tengo escogido el nombre de mi hija. Si me sale niño, no lo he pensado. Pero si me sale niña, se llamará Julia. Me llamo Mónica, pero me quisieron poner Laura. Al final no, se decantaron por Mónica. Me encanta jugar al póker, pero soy muy tramposa. Y desde pequeña. Cada vez que me levantaba de estar jugando al póker o con cartas, se me caían de la silla porque me las iba escondiendo. No sé, lo hago de pequeña y continúo haciéndolo. Eso quiere decir que, Mónica, no has madurado. Soy amante de los perros. Si no tengo perros es porque vivo en un piso muy pequeño, pero enseguida que tenga casa fija, adoptaré uno. Duermo muy poco. Me encantaría levantarme el fin de semana a las 10 de la mañana, a las 11, pero es imposible. Mis ojos hacen a las 6 de la mañana. ¡Cling! Y ya me pongo a trabajar. No me puedo quedar en casa un día entero y no salir. Se me caen las paredes encima, me pongo muy nerviosa, me empieza la ansiedad. Si doy una vuelta y salgo de casa, como los perros, entonces yo ya estoy tranquila. Fui barman durante 10 años. Bueno, barwoman. De pequeña era muy gordita y mi tía durante un verano me hizo nadar, nadar y nadar y al final me quedé así. ¿What? Mi padre cuando yo era pequeña me llamaba Bugs Bunny o como se pronuncie. Yo tenía las palas muy separadas, tenía como una separación entre diente y diente muy grande, por eso me llamaba Bugs Bunny y juntando cada día se me acabaron juntando las palas. Durante una época hice palés, muebles con palés. Utilizaba maquinaria industrial para lijar, para cortar. Tengo un tatuaje y son las iniciales de mi mamá, de mi abuelito y de mi abuelita. O eso espero, porque está en chino. Yo creo que sí. ¿Algún chino por ahí que me diga que sí son las iniciales? Por favor. Uno de mis paraísos preferidos, Formentera. Es una isla preciosa muy cerca de Cataluña, de agua cristalina, arena muy finita, muy pequeñita. Me encanta. Me encanta que me acaricien. Es una manía que tengo. Me pasaría horas y horas así. Y luego cuando se me cansa el brazo, lo giro y me da por aquí. Y luego pongo el otro brazo y por aquí, por aquí. Soy poco racional. Cuando quiero hacer una cosa, la hago y realmente no pienso en los pros, en los contras. Dejo de pensar y lo hago. No me da miedo nada. Por ejemplo, en el caso de emprender, simplemente tengo un objetivo, voy hacia adelante. ¿Por qué? Porque Mónica no tiene miedo. No le doy importancia a lo material. Al revés, hace muchos años, en todos los cumpleaños familiares, en mi familia regalo experiencias, masaje, una cena conjunta, un viaje. Mi serie favorita, Lost, Perdidos. Mi cantante favorito, Juan Luis Guerra. Me recuerda mucho a mi papá. Instrumento que toco, la guitarra. Lo estoy intentando, señores, es súper complicado, pero ahí voy, ahí voy. Me encanta ir de camping. Me pongo mis pantalones cortos, empiezo a montar la tienda, no puedo ser más feliz. Soy bailarina de salsa y bachata. ¡Ah! Os he sorprendido, ¿eh? De hecho, quería hacer un vídeo enseñándoos los pasos básicos de salsa. Si os apetece, dejadme un comentario y lo grabaré, ¿va? Estaba en la Casa de la Trova, había un grupo de amigos míos y unos cubanos. Ella es cubana, ¿no?
Dice, no, 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 es española. No, 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 esa mujer baila como cubana. Y dice que no, no, de verdad que no puede ser que sea española. Lo hago fatal el acento cubano. Lo que querían decir es que estaba bailando como una cubana y era imposible que esos movimientos fueran de una persona española bailando, ¿no? El deporte que más miedo me da, el snow, la nieve, no sé por qué. Soy muy loca, pero la nieve me da respeto. No me gusta salir de fiesta. Pero a ver, no digáis, ala, qué rara, qué rara. No, yo creo que la explicación es que trabajé durante 10 años en la noche. Sí me gusta tomarme una copita de vino con mis amigos, estar hasta la 1, 2 de la mañana. No tengo equipo de trabajadores en mi canal. Muchos me decís, oye, felicita a todo tu equipo. ¿Qué equipo? Solo tengo a mi marido, que es el cámara, y gracias a él puedo hacer estos vídeos. Y lo demás lo hago todo yo. Empecé a trabajar con 15 años como modelo. Me acuerdo que mi mamá me acompañó a apuntarme a la primera agencia en la que estuve trabajando. Me encanta trabajar en teatro. De hecho, es una cosa de las que me daba más respeto porque eres tú delante de 500 personas en un teatro, pero yo debuté con la obra de teatro T'estimo pero no tan, te quiero pero no tanto. El teatro para mí me encanta. Que tanto hablar de mí me ha aburrido a mí misma y me he dormido. Espero que os lo hayáis pasado bien en este día y si tenéis más dudas o queréis saber más cosas de mí, escribidme aquí un comentario y yo os contestaré. Perdonad, que soy un caso y me he dormido. Nos vemos en el próximo vídeo. Yo me voy a quedar aquí un poquito más durmiendo. ¡Mua!